Ok. Muy bien, mis queridos primos, tías, tíos, primas también. Queremos darle la bienvenida a otro segmento, a otro capítulo y obviamente lo hago todas las veces lo hago con el primo Francisco Javier Argüello San Miguel. Está en Lima, Perú. Yo estoy aquí en Los Ángeles, California, pero sin embargo con la tecnología moderna podemos comunicarnos como que si estuviéramos en la misma habitación. Mi querido primo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Más bien frías y húmedas noches desde Lima. Estamos con una temperatura de unos 14 grados ¡Uf! aquí en la capital. Pero bueno, nos estamos manteniendo. Y mientras te escuchaba, pues me estaba riendo, acordándome de cosas de la familia, precisamente. Fíjate que hablando de la familia, quería yo saludar a mi prima Soledad, que yo le llamo Cholita, y le hemos llamado Cholita Argüello desde que yo la conozco de niña infante. Y hubo aparentemente una confusión porque mi sobrino, que se llama Patricio Argüello, estaba en Managua y vio en el Facebook, creo, de que había fallecido Soledad. Y de repente mi hermana, que está en la República Dominicana, me habla desesperadamente y me dice, oye, Roberto, ella no me dice Roberto, me dice Bobby, porque me han llamado Bobby desde que tengo uso de razón, ¿no? Pero me dice, ¿sabes qué? Tengo información que me pasó la Malena, la otra hermana, que vive en Nicaragua, pero que está acá en California. Me dice, se ha muerto la Cholita. Pero me dice, no estamos seguros porque Malena lo está doble verificando. Entonces, aparentemente hubo un enredo ahí y me llama de regreso Malena, ya no Sila, sino que me dice Malena, no, todo ha sido una confusión, Cholita está más que viva y vamos a celebrarle su renacimiento. Ha renacido y entonces a mi hermana Rosita, que vive aquí también en California, se le ha ocurrido que nos reunamos con unos nacatamales. Tú no has tenido el gusto de comerte un nacatamal. Y al No. ratito te cuento el nacatamal, el episodio del nacatamal en Trujillo, pero da la casualidad que me dice, ¿qué te parece que nos reunamos y le celebremos el renacimiento a la Cholita? Pero lo hacemos muy a la nicaragüense, con nacatamales, no le llaman pan simple, le llaman galletas simples, que los cubanos creo que le dicen galletas de agua, eh, y lo hacemos. Y entonces le digo, uy, qué bonita idea, el renacimiento de la Cholita. Y es que lo que pasa es que la Cholita está más saludable que un niño de recién nacido. Entonces, lo que pasa, cuando ella se da cuenta, hay un montón de llamadas a su casa y me contó, porque él hablé con el Cholita y me dice, Babi, me dice, es increíble, estoy viendo que realmente me quieren, he recibido una serie de llamadas de personas diciendo, qué bien que no te has muerto, Cholita. Y entonces le digo yo, no, qué bueno, porque la verdad que cuando mi hermana me lo cuenta me asustó. Nosotros queremos mucho a la Cholita. Y la Cholita es un personaje dentro de la vida como prima hermana pues, vamos, nos alegramos inmensamente de que no había, no había fallecido Cholita. Pero volviendo a los nacatamales, cuando yo me caso con Viviana, llego yo a Trujillo y acababa de fallecer la abuelita de ella, el abuelito de ella, y la abuelita, doña Ofelia, me invita a que yo me siente en la mesa a comer, pero me dice, usted se va a sentar aquí en la parte de la cabecera de la mesa. Claro, ese lugar era el lugar del papá Marci, o sea, el abuelo. Y le digo yo, bromeando, le digo, aquí en el asiento el difunto, ¿no? Entonces me dice, ese es para usted, me dice, no se preocupe, que aquí no va a pasar nada. ¿Se le ofrece a usted comer alguna comida en particular para mañana? Y entonces a mí se me ocurrió decirle, tamal, me encantaría un tamal, pero aquí no hay tamal de Nicaragua. ¿Cómo no? Yo se lo consigo, me dice. El error mío era haber dicho tamal de Nicaragua y no nacatamal de Nicaragua. Al día siguiente, efectivamente, había un tamal en la mesa, pero era un tamalito así, delgadito, ni comparación con el nacatamal nicaragüense. Y le digo yo,
porque al principio dije yo, caray, me van a conseguir una catamal de Nicaragua, dije yo, a lo mejor me estoy casando con alguien que es la hija o la pariente de DHL y debo estar bien afortunado con tremenda empresa. No, me traen un tamalito al día siguiente delgadito y la verdad que se miraba como un tamalito infantil. Digo, señora, me da mucha pena, pero me parece que le han dado gato por liebre con esto del tamal. Este no es un tamal de Nicaragua. Me dice, ¿cómo no? Este es un tamal de Nicaragua. Señora, no, yo lo he comido y no es. Pero siempre se me olvidaba decir nacatamal. Y entonces la señora me dice, ¿cómo no? Este es un tamal. Aquí lo hacen en la calle Nicaragua. ¡Ah, la calle Nicaragua! Así que no. Acabáramos. Sí, sí, sí. Porque el nacatamal, te lo juro, es de este vuelo que trae obviamente la masa de maíz y trae un montón de cosas. Hasta le meten a veces pasas. Es una comida que te queda, ya no te quedan ganas de cenar. Es un alimento completo. Ahora, si lo acompañas eso con las galletas simples y tu cafecito negro y encima de eso un poquito de aguardiente, wow, te quedas nada más para irte a acostar a la hamaca y estar en la finca gozando. Pero la noticia pues entonces es de que mi querida prima Cholita está muy bien y a quien le mandamos un saludo. Cholita, te mandamos un saludo. Mi hermana Malena y la Sila y Rosita también están contentas de que estás con el corazoncito palpitando. Así que adelante, prima. Pues me acabas de quitar un susto de encima porque precisamente esta madrugada estuve charlando con la prima de Soledad, con la Cholita. Sí, sí, sí. Me llamó, me estaba comentando, y precisamente lo que sí puede haber ocurrido, porque estuvimos conversando como siempre, sabes que con la Cholita se conversa de todo. Y es más, hace como unos 20 minutos, 20, 30 minutos estuvo un momento intercambiando mensajes. Y yo creo que aquí un poco la confusión se ha debido venir por su hermana fallecida, Lilian. Ya sí, Lilian falleció y ella le mandó, porque yo lo leí, le mandó un saludo a su hermana, la difunta, deseándole Exacto, feliz, feliz cumpleaños si estás en el cielo, me imagino, vamos, gozando de tu cumpleaños en el cielo. Y, exacto. eso lo leí yo, eso lo leí yo. Bueno, pues yo creo que eso ha sido la confusión porque yo lo vi, pero no lo vi, esa misma imagen, en el grupo, porque dije yo, y la vi en la página mía de Facebook normal, y le dije, pero compártelo. Primo, no sé cómo se comparte, no te preocupes, ya lo hago yo. Y yo cogí, guardé la foto para después subirla al álbum del grupo y pasé todo al grupo de Facebook, ¿no? Y yo creo que en ese pase, y además se lo publiqué en su biografía para que supiera que ya estaba dentro del grupo, y yo creo que ahí se generó los otros que leen Soledad y no leen lo de abajo. Sí, sí. Ya está. Yo creo que jugaron, que la vista les jugó la mala pasada y le dije, Soledad, ya está, ya lo tienes en el grupo publicado, no hay problema, y cualquier cosa que quieras publicar me lo dices y yo te la paso, no hay problema. Ah, gracias, hijo. Y ya estuvimos charlando y nos olvidamos más del tema, ¿no? Me estuvo comentando, bueno, como siempre, hablar con Soledad es empezar aquí y terminar hablando de toros, como digo yo, ¿no? Porque es nada más, siempre me dice 1 hora, hora y media y después nos tiramos 3, ¿no? Precisamente, además, por el motivo de que dice el sábado, quiero hablar contigo para completar esa línea mía que me falta en el árbol. Ah, bueno, vale. Pero ahora charlamos 1 hora y poco más que ya terminé. Sí, sí, claro, no hay problema. No te molesto, no, jamás. Y esto se pone en plan charla y empezamos con las anécdotas y empezamos con una cosa y otra, y como tú y yo. Y aquí se nos dan las tantas, ¿no? Y me estaba precisamente comentando un poco de otra prima que la tiene muchísima estima, la quiere mucho, que es Cristina, que está en Salta, en Argentina, y que le manda mensajes, pero claro, Cristina nunca se acuerda de la diferencia horaria. Y en este momento son unas 4 horas, Sí, ya sí, que entre Perú y Argentina hay 2 horas de diferencia.
Y digo, bueno, típico de los, de los argüellos. Y lo que tú me has dicho me ha recordado algo que pasa en el norte de España, es con el gallego. Tantos chistes que hay de gallegos. El gallego, eh, no me vais a creer, pero es que el gallego es el personaje más simple de la geografía española. Para mí es uno de los que me cae muy simpático. El gallego no se complica la vida, pero el gallego tiene un defecto. Cuando el gallego empieza a decir teño morriña, buenas noches, teño saudade, eh, teño morriña, teño saudade, quiere decir, cuando tiene morriña es que tiene nostalgia. No, no, no la morriña que le dan a los pollos. No, 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 no. Empieza. Ah, no, no, nada de eso. Si fuera la del pollo todavía daría gusto. Pero empieza. El problema es que el gallego se empieza a apagar. Tiene pena, tiene saudade, tiene nostalgia, y como le sigue invadiendo eso, automáticamente, al poco tiempo, tú ves que el gallego se apaga. Se apaga como una vela que se va cayendo sin el pábilo. Y después empieza a decir, morre, yo morre. O sea, yo muero. Y se te muere. O sea, ahí quedó. O sea, se autoinduce el que Eh, se va a morir. sí, o sea, además, él no te empieza con el morre, morre o me morra, porque, bueno, evidentemente este para morirse de un momento a otro porque está en una enfermedad grave. No. Eh, el gallego fuera de casa, fuera de Galicia, les entra mucho la pena. Y no estoy hablando que esté en otro país, basta con que esté en otra provincia que esté un poco lejana de Galicia. Sí. Entonces, empieza a ver cosas que le recuerdan otras, que hace a lo mejor no ha podido volver a su tierra. Les pasó a muchos gallegos que emigraron al continente americano, ¿no? Y empezaban con la morriña, con esto. Algunos lo superaban, eran épocas pasajeras, yo creo que como cualquiera que está fuera de su Oye, tierra. eso que estás hablando de tener esa pena de pena nostálgica, vamos. Claro, sí, realmente es eso. Aquí le pasa mucho al mexicano. El mexicano aquí en los Estados Unidos, especialmente los que están aquí a la orilla de la frontera, lo que es el estado de California, lo que es Arizona, lo que es Nuevo México y Texas, sucede algo, yo lo he venido notando por muchos años, pero yo decía, bueno, a lo mejor le sucede a todo mundo, pero no. El mexicano que se viene a los Estados Unidos por motivos económicos, porque en su país no puede sobrevivir, y más si tiene familia, ellos se vienen en busca de un dinero rápido y un dinero que es mucho más de lo que ganan en el país de origen o de natalidad. ¿Qué pasa? La nostalgia les invade aquí, pero aquí la nostalgia la propicia una canción que escuchan en la radio. Si ellos escuchan una canción que le hace recordar el pueblo de donde nacieron, y las canciones rancheras del mexicano siempre son tristes, son canciones de que yo soy bravío y la mujer que yo tengo es mía, pero se me la han quitado y yo voy a matar al que me la ha quitado, y simplemente, o por ejemplo hay una canción que se llama México lindo y querido. Es linda la canción, pero si yo muero lejos de ti, que me entierren al pie de los Maguellanes. La cantaba Jorge Negrete, Sí. una voz extraordinariamente bonita. Pero eso que me cuentas ahora de los gallegos, entonces quiere decir de que todos estos señores aquí de la República Mexicana que están con esa nostalgia, pues a lo mejor son gallegos también. A lo mejor tienen emparentados. Bueno, no, no, es que vamos a ver, hay una cosa que hay que dejar muy claro, y me alegra que hayas tocado ese tema. El mexicano, no estamos hablando del nativo mexicano, ni del maya, ni del azteca, ni del tlaxcalteca, ni nada. Estamos hablando del mexicano mexicano. El mexicano, la mayor procedencia es gallega. Los que emigran, bueno, sí sabemos que evidentemente los primeros conquistadores que llegan con Hernán Cortés y posterior, sabemos que eran de tres zonas muy definidas en este caso, aunque eran unos aventureros de miedo,
Venían principalmente de la zona centro del antiguo Reino de León, porque ya cuando es la conquista de México, ya el Reino de León hacía tiempo que ya no era el Reino de León, ya era Castilla y León, reyes católicos. Perdón, estamos hablando del emperador Carlos I de España. Los primeros datos que se tienen de los primeros españoles llegados a México, estamos hablando en el primer cuarto, dentro de la primera mitad realmente del siglo XVI. Y muchos eran gallegos, pero después se produce una migración gallega increíble. Y de la zona de lo que hoy conocemos por el País Vasco en España. O sea, toda la zona norte emigra mucho en un principio hacia México, y después de la guerra civil van a emigrar más. Porque México es el país que acoge a los refugiados de la guerra civil. La familia de Plácido Domingo era uno de ellos. Por ejemplo, Tengo entendido. sí, y una gran cantidad de todos estos emigrantes son de origen gallego. El hecho es que, curiosamente, llegan a México por dos vías. Una directamente, pero con escala en Cuba, donde muchos quedaron ya ahí. Y la otra, van a ir, porque hay que pensar que eran barcos de vapor, en su mayoría, eran barcos antiguos, y otra parte va a ser quizás el viaje más largo. Curiosamente, es una línea recta. Si seguimos el viaje de Colón, porque a fin de cuentas llegar a México es como el viaje de Colón, es recto, pero debido a las dificultades que iban a encontrar, y que bueno, era como pasó años después de la Segunda Guerra Mundial con el éxodo de los judíos, pues que además el escritor León Uris lo refleja muy bien reflejado en su libro Éxodo. Aconsejo que los que se duerman cada vez que hay un libro no se lean de León Uris. Les aconsejo que cojan otro, porque si son de estos que se duermen a la primera hoja, les va a durar como 20 años el leerlo. Aviso, porque es un libro que es para... Antes de que prosigas, ya que mencionaste Cuba, hubo mucho español que eran canarios, porque los barcos que salían de España, y no estoy hablando de los de vapor, sino que estoy hablando de los de vela, paraban en las Canarias porque levantaban grandes cantidades de frutas cítricas como lo que es la naranja. ¿Por qué? Porque ellos salían del escorbuto, que perdían dientes precisamente por falta de esa vitamina C. Y entonces de ahí salían y pegaban rumbo con Venezuela o con Cuba. Y el hablar del canario, porque me sucedió una vez a mí, estaba yo viajando me acuerdo que era de Málaga, o no me acuerdo si era de Málaga o salí de Madrid, creo que de Madrid, pero fui a las Canarias y fui a donde están Cristianitos y donde está el arbolito ese que tiene 2000 años de existir. Y me acuerdo de que cuando mi señor y yo llegamos al aeropuerto, yo escucho a alguien que dice la guagua. Y dije yo, la guagua, re 10. Nos han secuestrado el avión, yo estaba dormido y no me di cuenta que estamos en Cuba. Mentira. Habíamos aterrizado en las Canarias, donde hablan muchos con ese mismo hablar del cubano y del venezolano. Es que las Canarias son guanches. ¿Son qué? Ojo, son guanches. El canario, la tribu original prehispánica, es el guanche, y el idioma y la lengua se sigue manteniendo. Es más, su sistema de comunicaciones, aunque parezca mentira, no es el pututo que puedes ver en Perú o la famosa caracola, es el silbido. Los canarios son guanches. Y cualquiera que no sepa dirá, pero eso suena a Latinoamérica. Sí, cierto. Claro que suena a Latinoamérica. Cuando era Pangea, cuando eran todos los continentes, era uno solo. Y si nos fijamos,
en la estructura, y no juntamos los continentes así, sino así, nos daremos cuenta que España está en la zona de México y que las Islas Canarias están un poco más abajo. Sí, 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 sí. Los canarios son descendientes de guanches hasta que son conquistadas las islas por los reyes católicos. Claro, ¿Eh? claro. Las islas tienen casi el tiempo de conquista, casi que son un poco más viejas que el Nuevo Mundo. ¿Eh? Sí, 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 porque, Igual que las islas de Madeira. sí, Primero se circunnavegó la zona africana. ¿Eh? Primero se circunnavegó la zona africana. Y las Canarias se dieron cuenta que estratégicamente, porque vamos a ver, Cristóbal Colón, en el viaje, en su primer viaje, lo que hace es escala en las Islas Canarias para recoger frutas. claro, claro, claro. Él sale de Puerto Palos, ¿no? Él sale del puerto de Palos de Moguer. El puerto es Palos de Moguer, aunque le decimos puerto de Palos, pero es Palos de Moguer, Y en mencionaste Huelva. también una isla, Madeira. ¿Esa era de Portugal o es de Esa sí Portugal? es de Portugal. Tú sabes, La, antes de que se me olvide, tú sabes de que ahí en esa isla, yo miré un video el otro día que me dejó impresionado porque un tío se montó sobre la tabla y corrió una ola que tiene que ser más de 50 pies de alto, la ola más grande que un ser humano haya hecho la corrida de tablas. Y lo que mucha gente no sabe en esas cosas, ven al chico que está en la tabla y dice, uy, qué bonito, está deslizándose. Lo que no saben es que si se cae en una ola de ese tamaño, es hombre muerto. El sí, agua es demasiado grande, el volumen es demasiado grande que no lo aplasta, no en el sentido que lo comprime, sino que lo aplasta de tal manera que no logra poder salir para poder respirar y se muere exacta, ahogado. Se muere. exactamente, porque va haciendo una caracola Sí, 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 sí. y lo envuelve y literalmente se lo traga. Sí, 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 sí. Eso ocurre también en una zona de España que se llama Tarifa, o Punta de Tarifa, muy famosa por los deportistas porque tienes una zona de grandes vientos. Estamos hablando justo prácticamente del estrecho de Gibraltar. Es una zona de grandes vientos en las cuales se practica mucho el windsurf y se Sí, hacen campeonatos internacionales y ya ha costado más de una baja precisamente porque tiene fuerte oleaje, pero tiene roca. Entonces hay que ser muy experto. Incluso los barcos de hoy en día que llevan con satélite, con todo, tratan de evitarlo. O sea, cuando pasan por ahí pasan con una precaución de miedo, claro. porque lo que ellos dicen, ni siquiera el mejor satélite del mundo me dice dónde está la punta de la roca. Sí, 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 sí. Bien, entonces a lo que íbamos, por eso las Canarias son guanches y todavía se habla la lengua guanche. Oye, Y hablando las de Canarias no guanche, fueron conquistadas, las Canarias fueron descubiertas y pobladas. Ojo, que no fueron conquistadas. dices guache, pero tú has escuchado la Guanche. expresión, dice, oye, ese es un guacho. Tú has No, la escuchado, palabra es guanche. no, no, pero tú has escuchado la expresión, oye, Guanche. ese tipo es un guacho. Sí, Sí, bastante. Aquí bastante. sí, sí. Oye, Sí, sí. oye, guacho. Bueno, oye, lo que yo voy diciendo, sobre México hay una cosa que quiero puntualizar. Entonces, la segunda ruta era a través de las Islas Canarias. ¿Y por qué barcos de vapor? Porque es que no había más barcos en la República ni en ningún sitio. O sea, la República estaba caída. Eh, las tropas franquistas, vamos a llamarlas así, avanzando y se empezaron a exiliar. El hecho, y esto lo voy a decir porque muy poca gente lo sabe, el equipo de Chile que se llama Unión Española, si todos se fijan un poco en el escudo de ese equipo, te dará cuenta que el águila que corresponde no es el águila real española, no es la del escudo real, es el escudo antiguo de la República. Un equipo, ya que estamos hablando de México, que hubo en México formado por exiliados españoles fue el Euskadi. Y estaba
formado y jugó varios años en la Liga Mexicana de aquel tiempo. Estaba formado por antiguos futbolistas españoles, en concreto del País Vasco, aunque se dice que mayormente eran del País Vasco, también se sabe que había de otras partes de España. Futbolistas que no estaban pues a favor de la guerra o les pidió la guerra, como suele decirse, en el bando perdedor. El caso es que les pidió lo peor que puede haber en un país que es una guerra civil, y el problema de la República, y esto lo quiero dejar muy claro para todos, la República Española funcionó mal porque el Partido Socialista, y ahí están las crónicas, el otro día me mandaron un reportaje de aquel entonces, dio un golpe de Estado interno y pasa a mandar el gobierno de la República, y eso trajo represión. O sea, dentro de los propios, porque había una amalgama de partidos políticos de la izquierda que era increíble. Es por eso aquel que ha oído de quemas de iglesias, y efectivamente se quemaron iglesias y se echaban la culpa unos a otros, típico, y el problema es que en esas, bueno, y se asesinaron curas, y esto es lo que da origen al golpe de Estado que degenera una guerra. Bien, ¿por qué ocurrió todo esto? Pues porque nuestro querido Alfonso XIII, abuelo del rey Juan Carlos, bisabuelo del rey actual Felipe VI, este que tiene una mujer más polémica que es de miedo, la Leticia. Leticia. Bueno, pues Periodista, entonces, ¿qué periodista ocurrió? El rey Alfonso XIII dijo una frase, que él se iba a España para no ver sangre española. Si se hubiese quedado no hubiese visto sangre española, nada más que la suya del dedo, y no hubiésemos terminado como terminamos. Él se fue a Portugal, ¿no? Se fue en primer lugar a Portugal, pero termina en Italia, en Roma, que es donde al final muere prácticamente en la primera parte de los 40. Su hijo, el que fue conde de Barcelona o llamado después Juan III, el padre del rey Juan Carlos, él sí termina en Estoril. Pero bueno, como la realeza española, igual que todas las realezas europeas, están relacionadas por familia, igual que los Argüello, pero a lo bestia, nosotros más que ellos, porque nosotros somos más, pues el rey Juan Carlos estuvo de guardia marina en la Armada Británica. Y después, cuando lo llama Franco, porque dijo que, bueno, sabía que detrás de él no podía, o sea, que España se caía, que la visión de Franco tuvo en condiciones, coge y llama a Juan Carlos como príncipe, porque no quería al padre de Juan Carlos ni loco. O sea, cada vez que lo veía le entraba algo. Y dijo, bueno, tú no vas a ser rey, pero tu hijo sí. Entonces es cuando Juan Carlos termina su adiestramiento. Hay un chiste muy viejo, pero muy viejo, que circulaba por aquella época, que se ve a Franco, pues ya más que centenario, en una silla de ruedas, Juan Carlos detrás con un bastón ahí, también viejecito, empujando la silla de ruedas, y le va diciendo a Franco, Paco, Paco, y yo, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Y ya está los dos, pero bien viejitos, ¿no? Es un chiste de la época, y bueno, no sé si fue por el chiste o por lo que sea, pero un poco de eso llegó el año 75, el 20 de noviembre, y Franco fallece. Aunque las malas lenguas dicen que dicen que había fallecido que lo bastante. autofallecieron. No, dice que realmente había fallecido bastantes años antes, que era un doble. Ve. Es más, se hizo una película sobre eso. Pero es una teoría que no ha dejado de tener cuerpo. La película es una película española con un actor argentino que es Espérame en el cielo. Y te puedes, bueno, desde partir de risa, pero plantea una cuestión, porque se sabe que Franco utilizaba dobles, igual que cualquier jefe de Estado, porque bueno, Franco aparecía en 3 inauguraciones al mismo tiempo, y lo ensalzaban, y Franco era Dios, y la iglesia estaba con él. Pero es una teoría que nunca ha dejado de perder el cuerpo de la realidad de que el que está realmente enterrado en el Valle de los Caídos no es el verdadero Franco, y que Franco había muerto hacía años, y que su doble siguió con ello porque interesaba a los que estaban con él. Pero si él había fallecido,
quién era el que podía realmente estar manejando a nombre del difunto. Carrero Blanco. Ah, ese, Carrero Blanco y una camarilla, digamos así, muy allegados a Franco, con los cuales se rodeaba y de la que muy poca gente sabía. el Blanco no fue ¿Por qué? Porque el que le pusieron la dinamita y lo elevaron el sí, carro. sí, 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 sí. Chufa. Eh, a mí me tocó una cosa porque yo fui el jefe de seguridad del alcalde de aquí de Los Ángeles, que ya en paz descanse, se llamaba Tom Bradley. Y me acuerdo que una de las cosas que siempre instruíamos a los otros colegas era de que teníamos que estarnos fijando bien, no solo debajo del automóvil, sino que por todos lados. Pero había una cosa que siempre se nos dijo, nunca, nunca manejen ustedes en una calle y hagan práctica de pasar por esa misma calle todas las veces que van a traer o a llevar al alcalde. Y Blanco falló ahí, porque él pasaba todos los días en el mismo lugar y creo lo que yo tengo entendido es que hay unas tapas son redondas en la mitad de la calle o en la Tapa de mitad de, alcantarilla. sí, exactamente, tapa de alcantarilla. Y de ahí la explosión fue que pega y eleva el carro al punto de que el carro quedó encima de un edificio, creo. Fue Bueno, vamos a ver, vamos a tan ver. violento, pues, es lo que me cuentan. Aquí es que aquí fallaron muchas cosas, pero fallaron un montón y se aceptaron en otras de miedo. Pero bueno, los que ganaron por goleada fueron los que pusieron la bomba. Vamos a ver, esto es una cosa que se ha escrito sobre, ha habido tinta sobre ello, mucha tinta, pero hay una teoría que es completamente cierta. Es así, se dio porque se investigó por un periodista de la revista Interview. Carrero Blanco, estaban tan confiados el gobierno en general que el coche blindado de Carrero Blanco, un Dodge Dart 3700 GT, 5 velocidades para el que le interese la mecánica. Por cierto, el coche es un Gastón, ojo, porque eso gasta. Velocidad punta 200 kilómetros por hora con un marcador de 220. Porque mi padre tuvo uno. Bueno, y las ruedas para la estadística, ruedas de doble ancho 195, R13. Bien, el problema es que el gobierno se creía tan a salvo de que en España no podía ocurrir nada, que era la España de la paz impuesta por el caudillo, que había sido enviado por Dios. Esta era lo que se hablaba de Franco, que era imposible que pasara nada. O sea, una manifestación estudiantil de la Universidad Complutense de Madrid que se reprimía con guardias a caballo, y estamos hablando de que no es la Policía Nacional que tenemos hoy. Antes en España, aparte de la policía local que se ha conocido de toda la vida, que la policía local está en lo que se llama centros urbanos o municipios, pero es policía que va armada y te pone una multa de tránsito. Bien, estaba la Guardia Civil y lo que llamábamos la policía de asalto, o guardia armada, o también llamado vulgarmente los grises. Se respetaba más a la Guardia Civil que al gris. La idea que se tenía del gris era que te inflaba palos. Y la idea de la Guardia Civil, que te decía hola y ya no tenías que preocuparte del estreñimiento, era que salvaba vidas. O sea, era curioso porque ellos estaban en las carreteras. Es un cuerpo que se creó en 1880 para ayudar y que se la han jugado y que después con los atentados son los más perjudicados, con los atentados de ETA y del GRAM. Bueno, pero aquí esto es muy curioso lo de Carrero Blanco. Hacía siempre la misma ruta, como tú has dicho, o sea, no variaba las rutas, iba a una iglesia todos los días, es una iglesia de la zona antigua de Madrid donde las calles son estrechas. Pasaba por delante de la embajada americana el tiempo. Y todo el mundo dirá, ¿cómo es que se le puso la bomba? Bueno, pues dentro de esta bomba que se puso no fue ETA. No se me ha... ETA fue sencillamente el que le tocó hacer el trabajo. Pero esto fue una conspiración. Y en esa conspiración estaba uno de los mejores topos que ha tenido la Casa Real Española dentro de lo que es el Palacio del Pardo. Explícanos, explícale al público que nos está escuchando
¿qué son los topos? Los topos obviamente es el animalito que puede meterse, pero en este caso se refiere a unos humanos. Los topos obviamente son ciegos incluso, pero logran taladrar ahí, meten debajo de la arena o la tierra y logran El salir. topo, el topo es el espía que mete al enemigo en casa del enemigo para saber lo que hace. Eso es un topo. En los tiempos estamos hablando de los siglos XV, XIV, XVI, En Nicaragua le dicen a los topos orejas. Son- que van. en radio se les dice los QRV. Ah, Están en orejón, están nada más que a la escucha, no entran, no hablan, siempre están escuchando. Bueno, el topo, el Franco tenía varios generales muy buenos que vinieron con él. Uno de ellos era el general Gutiérrez Mellado, uno de los mejores generales que a la postre después fue ministro de Defensa del rey Juan Carlos. Era un monárquico redomado, demócrata, y Franco eso no lo soportaba. Y fue el único que se le atrevió a decir a Franco las cosas no están bien. Lo cual, si pensamos que España era un cuartel en sí mismo, pues claro, eso a Franco no le gustó. Y lo mandó a encarcelar. En ese encarcelamiento, en un penal en Cádiz, que es donde hay un penal militar, es captado por la Casa Real Española, que está en el exilio. Y se pone a trabajar para la Casa Real. Fue un espía que sabía de sobra que lo de Franco no podía continuar. Se había dado cuenta por todo lo que había visto. Y no hay que olvidar que Gutiérrez Mellado siempre, y hizo la guerra con Franco, fue monárquico. No fue franquista. Fue de esos generales que creían en que, bueno, se hace la guerra y una vez que se acaba la guerra, reinstauramos la vuelve a monarquía. restaurar el rey. Claro. Bien. Entonces, pues aquí se construye una gran pantomima. El otro claudica, le dice a Franco que lo perdone y el otro le perdona que a fin de cuentas era un general de mando. Gutiérrez Mellado estaba en la JUGEN para traducirlo rápido, la jefatura de jefes de Estado Mayor. Bien. Y la única, no puedes matar a la cabeza porque es imposible. Franco se rodeaba de una guardia llamada Guardia Mora. Y eran moros de verdad. Pero es como la antigua guardia pretoriana romana, con la diferencia de que eran leales única y exclusivamente a Franco. Y había que pasar por delante de ellos, llegado el caso. Bien, entonces vamos a liquidar al sucesor de Franco, que era Carrero Blanco. Si Franco hubiese muerto, el sucesor automático era el almirante Carrero Blanco, almirante de la Armada, y tenía rango de presidente, era el segundo. En rango militar era el mismo. Bien. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Toda la información que Gutiérrez Mellado va sacando pasa a la Casa Real, al Mossad israelí y a la Embajada norteamericana. Todos estuvieron implicados en esto, pero alguien tiene que hacerlo. Que no se descubra de dónde venimos. ¿Quién mejor que ETA? Que el grupo terrorista ETA, que en aquel momento no había empezado la ola de asesinatos que empezó posteriormente. Había habido algunos, pero la ETA, que hay que tener en cuenta una cosa, y lo digo muy claramente, y yo no estoy a favor del terrorismo, pero la ETA nació no como terroristas, sino como partido político. Las ETA son siglas que dice Euskadi Ta Askatasuna, libertad para Euskadi. Euskadi es el nombre del pueblo vasco. País Vasco es Euskadi. Bien, con Z, no con S, Euskadi. Bien, y Franco reprimió dos puntos importantes de España. El País Vasco principalmente y después Cataluña. Aunque Cataluña fue muy cara a la prensa. Porque toda la industria, principalmente de coches y demás, están en la zona franca de Barcelona.
No fue a Madrid, no fue a León, no fue a Galicia, que necesitaban industria y tenían todo para hacerlo, sino fueron ahí. Fue Cataluña fue el gran beneficiado de la dictadura, aunque se decía que eran represivos. El más perjudicado realmente en represión fue el País Vasco. Bien, pues se contactan con ETA, se contactan. ¿Quién puso la infraestructura de vigilar a Carrero Blanco? El Mossad israelí. ¿Quién puso la otra infraestructura? El gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién puso las bombas en manos de los terroristas? El gobierno Gutiérrez Mellado. ¿Y quién alquiló el piso Guardillas con sótano? Porque hay que pensar que hubo que alquilar un sótano, hacer un hoyo, pero bien hecho, y poner la bomba justo bajo la alcantarilla. Bien, lo hizo ETA, pero no se dice con qué material lo hizo, pero lo hizo. ETA era imposible que consiguiera el explosivo que se utilizó. Es más, a día de hoy no se ha dicho el tipo de explosivo. Sí, porque el explosivo que yo conozco, el C4, es un explosivo que yo no sé si ya estaba, creo que no estaba para ese tiempo, pero es un explosivo que con un poquitito parece de la cera que los niños juegan, pero cuando vuela toda la cuadra. Y es algo... olvídate, los españoles somos más simples. Sí, en Asturias tenemos mineros, dinamita al canto. ¿Qué hace falta? Medio camión se pone medio camión de cartucho de dinamita. Si los españoles para eso siempre hemos sido así de bestias. Vamos, quiero tocar algo que me mandaste, y me refiero a un presidente argentino que llevaba, mejor dicho, sangre Argüello. Me refiero pues a Miguel Ángel Luque y Helman Argüello, que fue presidente de Argentina entre el año 1886 y 1890. Él era oriundo de Córdoba, Argentina. Y me pareció extraño porque, claro, el nombre que se le puso y que yo recibí cuando me lo mandaste era un nombre largo y tendido, que Juárez Luque y Coleman Argüello. Claro. Helman. Sí, Helman, Helman, sí. Y entonces me puse a rebuscar un poco y me di cuenta de que había sido enterrado él en el famoso cementerio La Recoleta. El cementerio de La Recoleta tiene su historia. Curiosamente, y en forma antigua, no se enterraban en cementerios. Las personas eran enterradas en las iglesias, o por lo menos en el patio de la iglesia. Por ejemplo, en Perú, ahí en Lima, ahí en el centro cívico, hay un lugar donde tienen todavía el montón de cadáveres que han sido enterrados a través de los años. En la iglesia de San José también. Claro, y los curas en ese entonces decían, no, es que tienen que pasar por este proceso porque tenían que pasar por ellos. Pero da la casualidad que había un gobernador de nombre Martín Rodríguez, y tenía su ministro de gobierno que era Bernardino Rivadavia. Y el último había estado en París, donde ya se enterraba a la gente en cementerios. Y decían de que no querían seguir haciendo lo de la iglesia, primero porque en el verano, y en Buenos Aires en particular el verano, era un olor, horrible, el olor de los cuerpos que ya estaban en estado de descomposición y no estaban cubiertos bien. Y encima de eso, había la posibilidad de que podrían causar enfermedades. Pues entonces se le ocurre al gobernador que te menciono, Martín Rodríguez, de que ellos querían establecer que se hiciese los entierros en un camposanto, un cementerio, pues, y tenían ellos que buscar, porque no había dinero, la manera de abrir ese cementerio, y había una orden de unos frailes recoletos o recoletas, no me acuerdo cómo es. Recoletos. Y le han quitado terreno a ellos para establecer eso. Claro, y curiosamente los primeros que llegan a ser enterrados en uno de ellos fue un niño negro
que ya era libre, aparentemente ya no era esclavo, que se llamaba Juan Benito, y otra, una joven que realmente era de Uruguay, María Dolores Maciel. Y de ahí empezaron a enterrarse, a enterrarse, a enterrarse, y pasaron una orden finalmente de que tenían que ser enterrados. Pero los curas todavía protestaban y habían algunos que insultaban y decían una serie de sonzadas, ¿no? De que no debían de ser enterrados en un lugar que no fuera Campo Santo. Cada casualidad que hoy por hoy ha habido un sinfín de personas, muchos de ellos de renombre, personajes históricos. La que viene a mente a mí de primera es Eva Duarte de Perón. Eva Duarte Perón logra que su hermano también fuera enterrado ahí en la Recoleta. Y había uno que le decía, un militar que le decían el negro Gandhi, que fue al cementerio, le corta la cabeza al hermano de Eva Duarte de Perón y se lo lleva ¿cómo podríamos decir? Como un premio de batalla, por decirlo algo así. Y lo tenía para asustar y para amedrentar a sus subordinados, hasta que Lanús, que era uno de los tres, Videla, Lanús, y no me acuerdo cómo se llama el otro, en el gobierno argentino, que lo mandó a que regresara la cabeza pues al resto del cuerpo. Había otro cuento que dicen de que en 1800 y pico, que no me acuerdo, porque el cementerio empieza a operar en 1822, pero ya casi al final del siglo, había un tipo que fue a un baile que era muy, muy, muy bonito, pero había una chica que era muy pálida, pero muy bonita, muy bonita, muy bonita. Espérate que déjame que mi perro que lo voy a matar dentro de un instante. No, déjale, es ruido de fondo, estamos en casa, no te olvides. Sí, sí. La cosa es de que el tipo le pide bailar a la chica y la chica cede y se ponen a bailar. Era una mujer linda, pero jovencita ella, linda, pero muy pálido su piel. Y en un momento dado, ella tiene que salir y quiere salir corriendo y él todavía la alcanza y le da todavía su abrigo. Y desaparece ella en la noche. Pero él había logrado pedirle su nombre y aparentemente le había pedido hasta la dirección donde vivía. Al día siguiente el tío se va a donde él cree y supone, y efectivamente ahí vivía, y contesta a la puerta la mamá. Y él le dice, anoche he bailado con vuestra hija y yo quisiera pues volverla a ver porque no sé qué, no sé cuánto. Y da la casualidad que la mamá se rompe a llorar y le dice, mi hija ha muerto ya hace muchos años. Y el tipo dice, ¿cómo? Sí, dice. Es más, está enterrado en el Panteón de la Recoleta. Y van al Panteón de la Recoleta, donde está la estatua de la niña, idéntico a como era la niña, claro que pálido, porque el mármol es color pálido, ¿no? Ajá. Todavía tiene la chamarra, o sea, el abrigo que él le había alcanzado a dar. Eso fue uno de los pasajes que ocurre. Hay varias historias de la Recoleta. Yo me acuerdo que cuando estuve en Buenos Aires fui a visitar la Recoleta sin saber realmente la historia de ese cementerio. Y me acuerdo que en las afueras había una chica que me hablaba con todo el acento argentino. Y dice, che, me dice, ¿quieres comprar algo? Y entonces le digo yo, ¿y qué es lo que vendes? Me dice, bueno, no sé qué, pero yo notaba que el acento no era genuinamente un acento argentino. Y le digo, vos no sos argentina. Me dice, uy, señor, me ha descubierto. ¿Y de dónde sos? Me dice, soy peruana. ¡Ay, peruana! Pero has dominado el acento bien. Yo te lo detecté que no era completo, pero lo haces bien. Me dice, sí, es que tengo que hacerlo, porque si no me echan del país. Y era una peruana que vendía, no me acuerdo qué vendía alguna chuchería por ahí, y le compramos a propósito para contribuir con la patria. La cosa es de que la Recoleta es muy famosa, el cementerio ese, y hay un sinfín de personajes. Está, creo que Luis Borges, Jorge Luis Borges. Hay un sinfín de personajes históricos a propósito, y entre ellos está, pues, vamos a decir, vamos, Juárez. El nombre es largo. Sí.
Selman Argüello. La mamá de él era Rosario. Rosario Sí, Selman Argüello. Y el papá, yo no sé por qué, pero Joseph, me suena Joseph como que fuera alemán, pero bien. Joseph Marcos Juárez Luque. No, voy a aclarar esto. A ver, Vamos a ver. Eh, como habéis observado, y lo ha dicho el primo Roberto, el nombre más largo no puede ser. Miguel Ángel Juárez Duque y Selman Argüello. Bueno, esto está así porque yo no me quedo más remedio que ponerlo así. Eh, Normalmente las páginas, en este caso donde se pueden registros y el árbol, porque este, este antepasado, este Argüello, que es de los Argüellos de Córdoba, desciende de los Argüellos de Ciudad Rodrigo en Salamanca, España. Ojo, estamos hablando Reino de León todavía. Bien, este es una historia muy, este es de los que, este parece los de Nicaragua, este tiene su telenovela. Pero ¿qué ocurre? Eh, la página donde se registran los datos, que es de una iglesia evangélica, lo digo entre comillas, eh, y además no es española, están en Francia. Los registros de Nicaragua están todos ahí, por si alguien quiere verlo. Se llama Geneanet. Pero se me hacen unos líos terribles. ¿Por qué? Porque los nombres los ponen en francés. José en francés es Joseph. Si fuera, en catalán es Josep. Bien, entonces hay que traducir todo eso y después tienen otro defecto. Mientras que el español tiene nombres, me he encontrado con personajes Argüello que tienen hasta 8 nombres. ¿Eh? Todo, todo unas comidas te digan Lila, pero tiene 8 nombres antes. sí. Pone Lila. Es una costumbre que yo tengo una sobrina que se llama Mirna Luisa Tatiana de la Victoria, no sé cuánto, y son varios nombres hasta que llega finalmente al apellido y es González de Orbegoso. Entonces digo yo, caray, pero que hubiera sido Mirna Luisa González de Orbegoso. Punto. No, no, es que hay que poner todos los otros nombrecitos porque por eso me conocen. Trata de ponerlo en un documento como el pasaporte y, perdón, te jodiste. Eso es una cosa muy larga. Bueno, señores, Se me parece que queda se a mí. está fallando, pero de todos modos el tiempo se nos está cortando. Ya estamos sobre la hora. El tiempo ha sido muy rico y sabroso, mi querido primo, y yo creo que vamos a tener que No te correr. preocupes, A podemos todo esto, seguir. Pero nos hemos quedado con este a la mitad. sí, pero bueno, no, lo vas a completar, pero hay que hacerlo en corto. Pero dime una cosa, ¿cuál es el episodio este? ¿Que estamos en el 12º o el 13º? Creo que estamos en el 12º. Ah, ok, ok. Bueno, Bien, a ver, termina esto para que lo podamos concluir. vamos a ver. En primer lugar, perdón por la interrupción. Ha sido aquí en Lima. Se han bajado todo lo que había a mi alrededor, hasta la de seguridad. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando ha habido que hacer los cambios, poner los nombres en su lugar y su apellido original, a veces hay que tomarse una licencia y es sencillamente el que juntamos dos apellidos porque muchas veces la I es igual a que es un apellido completo. Bien, entonces por eso tenemos Juárez Duque, que en teoría es un solo apellido, y, y el Selman Argüello, que es otro apellido. No son 4 apellidos. Bien, nuestro querido antepasado y presidente, sí os puedo decir que este fue la historia blanca, o pertenece a la historia blanca argentina. También tenemos, en la misma línea familiar, tenemos parte de la historia negra de Argentina, y con orgullos de protagonistas. Así, yo lo encontré de casualidad en mi investigación de los Argüello Taborda, en Argentina, y lo encontré hace un par de días, entonces no pude reprimir el hecho de separarlo y hacer una copia aparte e ir preparando para todos más adelante eh, digamos, un cuadro, un pequeño trabajo aparte sobre todos los Argüellos protagonistas de la historia en un momento u otro de ella. La historia argentina, hay una ciudad que se llama Argüello, y al igual que los Argüellos de Ecuador, o principalmente los Argüellos nicaragüenses,
Los Argüello de Argentina todavía tienen mucho que decirnos. ¿eh? Hay parte negra, no lo voy a decir en este capítulo, no quiero que tengan pesadillas. Tenemos esta parte, un presidente, ni yo mismo lo sabía, yo cuando tengo que hacer la investigación no sé lo que me voy a encontrar de antemano. Sencillamente voy a ver qué sale y me sorprendió realmente. Me sorprendió gratamente, como se hace en una investigación. Y sí os quiero comentar una cosa que comenté antes muy rápida. Fue un presidente, por lo que parece ser, muy limpio, muy abierto. Como dice el primo Roberto, fue de los primeros enterrados en la Recoleta ya. Creo que debe ser el primer presidente. Sí. Porque Evita, hasta que la enterraron, anda que no pegó vueltas lo de Evita. Porque creo que es el cadáver convertido en momia de una digamos, vicepresidenta del gobierno, porque a fin de cuentas es la vicepresidenta del gobierno argentino, o primera dama, ¿no? que ha saltado el charco 2 veces. En dirección a Madrid, Puerta de Hierro, con la dictadura franquista, y después de vuelta a la Argentina. Sí. Y hablando de Evita y de los argentinos, voy a decir algo de Evita que está ahí. Sí, pero no te olvides que el tiempo apremia. Estás entrando por lo de Evita. Sí, perdón, me he ido. Evita, y lo digo rápidamente, que no digo que no sea una santa, pero que hizo la tortilla más cara del mundo y se la hizo a Aristóteles Onassis. Lo voy a dejar ahí. Bien, pues nuestro Miguel Ángel es descendiente de Argüellos y descendiente de militares. Porque los Argüello Taborda, vamos a llamarles así, porque aquí sí hubo cambios del apellido del lugar, por lo que he comentado otras veces. El dinero, pues, es una estirpe antigua, muy antigua, y en los próximos vídeos vamos a ir dándoles un poco más de detalle a cada personaje para que los tengáis ahí, y os garantizo que sí vais a tener grandes sorpresas, que si yo no me la esperaba y soy el que lo está viendo, imaginaros vosotros. Venga, un abrazo. Señoras y señores, esto se ha convertido en una deliciosa plática. La verdad es de que a mí me encanta escuchar al primo porque todas las veces que lo hacemos aprendo algo nuevo. Y me imagino que ustedes igual. La cosa es de que la familia Argüello sigue su trayectoria increíblemente asombrosa. ¿Por qué? Porque estamos por todo el mundo. Y cada uno de nosotros orgullosamente llevamos el apellido Argüello. Hay personas que dicen, bueno, ¿y ustedes por qué pretenden ser que seas algo grande, ser Argüello? Es que es algo grande. Venimos de muy lejos y vamos a estar siempre en el panorama mundial. Así de que hasta la próxima, nos vemos y esperemos de que el día de hoy haya sido placentero para cada uno de ustedes. Y tanto para ti, primo, pero muy. Para mí siempre es un placer y bueno, el apellido Argüello es único, lo he dicho muchas veces, pero todavía no se ha dado cuenta mucha gente de la magnitud de este apellido. Y no es que seamos mejores que otros apellidos, no. Es que es un apellido que, al ser de los pocos apellidos únicos, o sea, que se mantienen en una línea desde su origen, como todo tipo de este apellido, tiene grandes historias, es increíblemente, creo que es el apellido que prácticamente invade todo el continente americano, hasta llegar a Alaska. Hasta llegar a Alaska, que voy a contar el cuento la próxima vez de un primo, bueno, un sobrino, mejor dicho, porque es el hijo de un primo hermano mío. Bueno, ahí les contaré en la próxima. Señoras y señores, tengan ustedes primos y primas muy, pero muy buenas noches. Y primo, un gran abrazo.